Acá. Bien, ahí comenzamos entonces. Esta nueva clase del curso de introducción, ¿sí? En esta clase del curso de introducción, nosotros vamos a trabajar hoy lo que es la unidad 3. Yo le comentaba ahí a las compañeras. Pero previo a eso vamos a hacer un repaso de la unidad número 1 y de la unidad número 2, ¿sí? La unidad número 1 corresponde a qué es el acompañamiento terapéutico y su historia, ¿sí? Eso es lo que trabajamos en la unidad número 1. Sobre la historia del acompañamiento terapéutico, cómo surge, vamos a encontrar algo en el texto de Saliche, ¿sí? Que es un texto que es muy claro, de lenguaje más coloquial respecto de la historia del acompañamiento terapéutico en Argentina y lo relaciona con algunos hechos, ¿sí? Que se dan en otros países. ¿Qué es lo más importante de este surgimiento del acompañamiento terapéutico? Dice, bueno, el movimiento antipsiquiátrico, ¿no? Como el precursor o el que abre las puertas a las primeras prácticas de lo que después se va a llamar acompañamiento terapéutico. Él dice, no se llamaba acompañamiento terapéutico desde un inicio. Cita el ejemplo del doctor Kalina, que dice, bueno, este psiquiatra los denomina como amigo calificado, ¿no? Y cita algunos hechos relevantes. Entonces, en la unidad número 1 podemos citar ese texto de Sergio Saliche que hace referencia a la historia del acompañamiento terapéutico. Después ustedes tienen un texto, hay otros también que hablan de historia, pero podemos citar este como modo de ejemplo, ¿no? Perfecto. Después hay otro texto que es el texto de Silvetti, o Silvetti, no me acuerdo, no lo sé si lo estoy pronunciando bien, o no. El de qué es el acompañamiento terapéutico, ¿lo teníamos? Sí, Díganme Silvetti, ustedes. sí, es de Silvetti, Silvetti, sí. ese que dice, ¿qué es el acompañamiento terapéutico? Ese puede resultar muy esclarecedor, ¿sí? Porque dice, ¿es esto otro? ¿Es esto otro también? Dice, ¿por qué puede pensarse como un dispositivo? Puede pensarse que es como em, un agente de salud, puede pensarse como que se trabajan por objetivos, con un encuadre. Ese texto es muy esclarecedor, ¿sí? Porque va puntuando qué es el acompañamiento terapéutico y todos sus elementos. Puede ser otro de los textos relevantes, ¿no? Que ustedes tomen para la unidad número 1 para el momento de estudiar o de hacer su trabajo final. Y otros textos que hablan del cotidiano, porque cuando nosotros definimos que el acompañante terapéutico se inserta en el cotidiano, ¿sí? Para, para leer algo interesante sobre esa terminología o esa idea de lo cotidiano está el texto de Leonel Dosa, que habla de clínica del cotidiano, ¿sí? Que no sé si se acuerdan que él plantea esto del acompañamiento, que no sea solo asistencial ni solo terapéutico, y él dice, bueno, si imaginamos que lo asistencial es amarillo y lo terapéutico azul, dice, bueno, siempre el acompañamiento terapéutico va a ser verde, va a oscilar entre lo asistencial y entre lo terapéutico. Dice, a veces va a ser verde más amarillo, a veces va a ser verde más azulado. Bueno, y trae como esos ejemplos, no sé si se acordaban de los colores. Me parece a mí representativo para cuando lo lean ustedes sepan, ah, este es el texto, ¿sí? El de Leonel dos. Y en el de Rossi, en la introducción, que yo les decía que no tiene desperdicio, también hay mención a qué es el cotidiano, qué es lo habitual, qué es lo diario, qué pasa con las rutinas en el acompañamiento terapéutico. Me parece que ese texto y el de Dosa se entrelazan en eso que toman de lo cotidiano, ¿sí? En el de Rossi también van a encontrar en el capítulo 1 historia, como en el de Salice, ¿eh? Pero bueno, la parte de la introducción la podemos vincular más al texto de Dosa y el capítulo número 1 de Rossi la podemos relacionar más con el texto de Salice, que también habla de historia, ¿no? Después hay otros textos que son por ahí repetitivos, que tienen su impronta, otros suman más aportes, pero estamos haciendo como un repaso general, si ustedes me dicen como una síntesis de la unidad número 1, esos son los textos con los que nosotros estuvimos trabajando, para ver qué es el acompañamiento terapéutico y
¿Cuándo surge? ¿Cuándo surge el acompañamiento terapéutico? Esa es la unidad número uno, o esas son las que guían nuestra unidad número uno, ¿sí? Em, Después hay otros textos, pero por ahí estos los podemos recuperar como em, los más relevantes, ¿sí? Para los que están por ahí todavía con la lectura de la unidad número uno. Bien, vamos hasta acá entonces. En eso Sí, consiste. Ahora, la unidad número 2 está destinada a los acompañados, ¿sí? ¿Con qué sujetos trabajamos nosotros en el acompañamiento terapéutico? Bueno, trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos, con personas mayores. Entonces ahí tenemos un material de niñez, ¿sí? Vimos una conferencia de Carlos Esclier para pensar cómo es la niñez en este tiempo, ¿no? Em, Vimos un material de adultez, qué pasa con la estructura psíquica, con el nivel de pensamiento, con las características del pensamiento, y algunos ordenadores o algunos criterios que por ahí de diagnósticos que fuimos conversando, como puede ser psicosis, esquizofrenia, ¿no? Y ese material lo van a encontrar ahí en el texto de Saliche, ¿sí? De Sergio Saliche, que también lo leímos en la unidad número uno, vuelve a aparecer en la unidad número 2, con ese material de psicosis, neurosis, ¿sí? Eh, Ese material también se complementa con lo que vimos también en tercera edad o vejez, ¿sí? Cómo acompañar en la vejez, el envejecimiento, ¿sí? Si pudiera llamarse normal, algunas patologías, qué pasa con el Alzheimer. Tienen unos casos ahí de acompañamiento terapéutico en la tercera edad que por ahí son interesantes para que ustedes vean, bueno, qué es de la experiencia con el acompañamiento en tercera edad, ¿sí? Entonces nos tomamos el tiempo para pensar en el sujeto que nosotros acompañemos, sean niños, sean sean adultos. adultos o adultos mayores o vejez o tercera edad, como ustedes le llaman. ¿Bien? Entonces, Bien, eso es hasta acá lo que nosotros hemos trabajado en la unidad número uno y en la unidad número 2. ¿Bien? Pensamos qué es el acompañamiento terapéutico, su historia, los sujetos con los que nosotros trabajamos, y ahora en la unidad número 3 vamos a hacer énfasis en nuestro rol, ¿sí? En nuestro rol. ¿Qué hacemos nosotros respecto de nuestra práctica? ¿Cuáles son nuestros recursos, nuestras estrategias, ¿sí? ¿Cómo nos manejamos no solo en lo individual, sino también en las instituciones? ¿Cómo trabajamos con otros? Esto del trabajo en equipo, famoso que hemos leído en la unidad número uno, ¿eh? O esto que mencionamos en la unidad número 2, ¿qué pasa cuando el acompañamiento terapéutico es escolar? Trabajamos en una institución, o en un geriátrico, o en una residencia para adultos mayores, ¿sí? Bueno, esas prácticas que nosotros tenemos como acompañantes terapéuticos, vamos a ver de qué se vale, cuáles son nuestros recursos, ¿sí? Uno, y es el que yo tomé para que comencemos a trabajar la clase de hoy, son las prácticas de escritura, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un acompañamiento terapéutico, ¿qué quisiéramos registrar de lo que, no sé, tenemos una entrevista con alguien? ¿Qué tenemos que registrar? Vamos el, ¿qué registramos ahí? ¿No? en primer momento el diagnóstico, el comportamiento del sea el niño, el adulto, de lo que vamos Podría a, ser, podría ser una instancia, ¿no? Eh, también como hablamos digo yo, ¿no? Del encuadre, de lo que es sí, el, vendría a ser la rutina del niño o bien, nuestro encuadre de trabajo, la rutina del niño, también ver la familia, cómo interactúa o cómo actúa en el caso de un niño o de una persona adulta. bien, bien. Eh, Son distintas cosas que nosotros podríamos ir registrando de acuerdo a qué, de acuerdo a nuestra finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad con la que yo voy a registrar? Bueno, voy a registrar para los datos, bueno, entonces le pido los datos personales. Voy a observar
y registro lo que yo observé posterior al encuentro, eso es otra cosa, ¿no? Sí. Esto que dice Cecilia, voy a observar el comportamiento del sujeto o lo que él me dice, su nombre, su apellido, su edad, ¿qué es lo que voy a registrar? Y después, ¿en qué momento lo voy a hacer? ¿Voy a registrar ahí mismo en el acompañamiento o cuando termino y me voy? ¿No? O sea, cuando termino y Y me me voy. retiro, claro. Y bueno, entonces vamos a ver ahí que hay distintos modos de registrar nuestra práctica, ¿no? ¿Y por qué comenzamos con esto? Porque a veces llegamos a un acompañamiento y ya nos piden papeles, documentación, esto, lo otro, y a veces no alcanzamos ni a llegar. Entonces tenemos que conocer qué es lo que nos piden en el acompañamiento, ¿no? Tenemos una entrevista y nos dicen, bueno, traigan la documentación, traigan esto, traigan lo otro. Y cómo la preparamos, a qué nos referimos. Es lo mismo la planilla que el informe, que el plan, que el presupuesto, ¿no? Hay muchas cosas que por ahí nos piden ni bien nosotros llegamos a un acompañamiento. Entonces, ya nos tomamos el tiempo para conocer a los sujetos, para pensar en el momento en que están viviendo, que están transitando, ¿sí? Sean niños, jóvenes, adultos. Ahora vamos a pensar cuáles son las herramientas que nos podemos valer nosotros como acompañantes para empezar a escribir estas primeras páginas sobre nuestra práctica de acompañamiento. ¿Bien? Entonces, yo les decía, preparo un material para ustedes hoy, que es el que ustedes van a ver en clase, y después van a tener otro material de lectura también que vamos a ver si llegamos para la segunda parte de la clase. ¿Cuáles son algunas prácticas de escritura que nos pueden servir a nosotros dentro de lo que es nuestro rol de AT? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Algunos registros que nos pueden servir para que podamos registrar nuestras prácticas. ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar? Uno, esto que decía Cecilia, que conversábamos recién, el registro de las sesiones o las observaciones. No se los comparto todos porque no sé si se nos va a tildar. Vieron que la otra vez nos andaba medio. Si quieren, vemos si lo agrandamos ahí para que ustedes lo puedan ver Sí, mejor. porque no lo veo. Y eso que No, tengo los desde el celu audífonos. capaz que no se ve mucho. Sí, no, En muy la chiquito. compu lo veo más grande, pero para que ustedes lo puedan ver. A ver ahora. Tengo el... Bueno, comenzamos hasta que esto vaya cargando. Yo les decía, en principio podríamos pensar que nuestras primeras prácticas de escritura pueden estar vinculadas, ¿sí? A los registros o a las observaciones, ¿sí? Los registros del acompañamiento o las observaciones. A ver, no se las quiero, bueno, se las puedo decir sin respetar el orden, pero está bueno que ustedes también las tengan ahí. ¿Ahí lo ven más grande? Sí, ahí sí, profe. Bien. Entonces, decíamos, podemos registrar la sesión o el acompañamiento o el encuentro, ¿sí? Por ahí sesiones no es la palabra, es más encuentro. El registro del encuentro y las observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser posterior al acompañamiento, esto que decíamos, podemos registrar luego y podemos ver qué cosas vamos a observar, ¿sí? El comportamiento, el lenguaje, cómo se comunica, eh, podemos observar también, podemos registrar también algunas frases de manera textual de lo que se dijo, de lo que nos señalaron, de lo que nos mostraron, ¿sí? Podemos registrar en ese encuentro si vimos algún avance, si vimos algún retroceso, podemos registrar si hubo un logro, cómo se desempeñó en esa actividad, ¿sí? Podemos registrar
cómo se sintió ese sujeto en el encuentro de hoy, ¿sí? Depende lo que nosotros querramos registrar en el momento, ¿sí? No es lo mismo nuestro registro cuando queremos evaluar al sujeto o valorar la situación en la que se encuentra cuando iniciamos, que por ahí cuando ya queremos describir un poco más encuentro a encuentro, ya habiendo iniciado con el acompañamiento, ¿no? Eso puede ser una instancia, el registro del encuentro, del día, ¿no? Ahora, también podemos escribir narrativas terapéuticas o reflexiones, ¿sí? Puede ser el armado de la historia, del sujeto que nos cuenta, bueno, yo antes trabajaba en tal lugar, hacía estas cosas, vivía en otra ciudad, vivía con mi familia, que ahora ya no es lo mismo. Bueno, podremos armar ahí como una narrativa, ¿sí? Terapéutica, donde historizamos, ¿sí? Lo que nos cuenta el paciente, ¿sí? Esa historia personal del acompañado. Em, Podemos sumar una reflexión, ¿sí? Eh, Podemos dejar alguna pregunta abierta para recuperar en un encuentro próximo, decirle, ¿sabes qué? Me quedé pensando en esto que me contaste de tu historia. Em, bueno, se puede recuperar y tomar como material, ¿no? De trabajo para futuros encuentros. Entonces, pueden ser esas, dos de las formas de escritura. Pueden ser las bitácoras, ¿sí? Pueden ser las bitácoras. Este es un tercer punto, una tercera práctica de escritura, ¿sí? Una bitácora puede ser como un recorte, una escena del acompañamiento, puede ser algo que lo presente. Por ejemplo, si ustedes van a una supervisión, pueden escribir una bitácora para contar quién es el acompañado, cuáles son los objetivos o cuál es el encuadre de trabajo y qué es lo que aconteció en el encuentro que ustedes quieren contar en esa bitácora, ¿no? La bitácora puede ser así como un recorte de alguna escena. Son las que nosotros podemos llevar a una supervisión, que podemos llevar a un Ateneo, ¿sí? A un Ateneo clínico. Entonces podemos contar como alguna información general del paciente o alguna información básica, algún objetivo o algunas coordenadas de por dónde va el acompañamiento, algunas coordenadas de tratamiento y la escena, ¿sí? El tema que estuvimos hablando, cuál fue el eje de este encuentro, la actividad que hicimos, eh, la conversación, ¿sí? Esa puede ser una forma de escritura, ¿no? Una bitácora clínica. Em, Ahora, también podemos incluir en la bitácora alguna nota o alguna observación, puede ser, no es necesario, pero si ustedes quisieran, si me dicen, ¿qué más? Y podríamos agregar una observación o alguna nota al pie, ¿sí? Que se puede agregar como algún asterisco, alguna llamadita donde ustedes digan, bueno, esta es una observación o alguna nota clínica, y nos puede servir para hacer alguna evaluación, ¿sí? No es que en la bitácora vamos a hacer la evaluación, pero nos puede permitir, ¿sí? Ser una herramienta más luego para ver el progreso del paciente, eh, cómo es su desempeño y demás. La bitácora también nos puede servir, esta evaluación y progreso son como finalidades de la bitácora, no es que son parte de la bitácora. Hasta la observación, nota clínica puede estar presente, pero esto, la evaluación y la colaboración es para qué nos sirve la bitácora. ¿Por qué? Porque si vamos a una supervisión podemos compartirlo con otros colegas, ¿sí? Hacer un ateneo interdisciplinario, para eso nos podría servir una bitácora, ¿no? O para hacer una evaluación del acompañamiento, ¿sí? Esa podría ser otra instancia para la que nos sirva la bitácora. Entonces, decíamos, la bitácora tiene estos tres elementos, la información básica, el objetivo y el registro del encuentro. Podemos agregarle la observación y la nota clínica, pero estos son los elementos de las bitácoras.
¿sí? Estos tres son los elementos. Puede tener o no un cuarto elemento que es la nota clínica o la observación. Ahora, ¿para qué nos sirve la bitácora también? Una, para la evaluación del paciente. Dos, para compartir información con otros profesionales. ¿Sí? Tiene como dos finalidades. Esta es una herramienta que a veces también usamos. Em, Otra finalidad, ¿para qué nos sirve? Aparte de la evaluación, compartir con colegas para una planificación futura, también nos puede servir, ¿sí? Para ver si hay algo que revisar en el acompañamiento, para hacer modificaciones, para retomar distintos temas, ¿sí? Ahora, esto es muy importante como para que destaquemos de las bitácoras. Las bitácoras del acompañamiento son confidenciales, o sea, no podemos develar los datos reales de los acompañados, o si es con un equipo, bueno, si los vamos a publicar no pueden estar los datos reales, ¿no? Hay cosas que son confidenciales. Tener cuidado con esa confidencialidad de los datos del acompañado, ¿sí? Em, y contextualizar en qué momento sea esta bitácora. ¿Es actual? ¿Es de un acompañado con el que yo ya no estoy trabajando? ¿Cómo, cómo surge esta bitácora, ¿no? Contextualizar una bitácora, un recorte, podríamos pensarlo, que es el recorte de una escena, ¿sí? Pero recuerden que en las bitácoras cuidar los datos de sus acompañados, eso es fundamental, ¿no? Porque toda la información que compartimos nosotros es confidencial, ¿sí? Responde al secreto profesional, entonces hay cosas que no podemos estar divulgando, o si hay datos como muy precisos, poner datos ficticios, ¿no? También podemos, sobre todo si vamos a hacer alguna publicación o compartir algún caso en algún seminario, en algún taller, para resguardar la identidad del acompañado y de su entorno también. Eso es muy importante. ¿Sí? Vamos hasta acá entonces con estas herramientas de escritura, con estas tres al Sí. menos, ¿sí? Sí. Sí. Ah, pensé que me hablaban. Bueno, bien. Vamos hasta acá entonces. Tenemos estas tres primeras, ¿sí? Y estos registros tres primeros son em, para la práctica del acompañante, ¿sí? La bitácora no es que la vamos a presentar a la obra social, ni a la escuela, ni a la institución, salvo, como decíamos, sea en una instancia de Ateneo o en una instancia de supervisión, ¿no es cierto? Eh, Ahí sí podríamos presentar la bitácora, pero la bitácora es más que nada para el acompañante y la escritura, para alguna publicación, yo les decía, si resguardan los datos. El registro de las sesiones son nuestras herramientas, ¿sí? Cada vez que nosotros tenemos un acompañamiento y registramos lo más importante, eso nos va a servir para después también para llevar a supervisar, ¿sí? El caso, para compartir con el equipo, para armar los informes del paciente, ¿sí? Eh, y las narrativas terapéuticas también son un material muy rico para la supervisión, para las reuniones de equipo, para los ateneos, ¿sí? Ese material es material de trabajo para el AT, ¿sí? Es material de trabajo que el AT toma, produce y toma después para poner a trabajar o a dialogar con otros, ¿sí? En las reuniones, en las supervisiones, en, en los ateneos, ¿bien? ¿Se entiende? Esa es la finalidad común de estos productos de escritura. Pero podemos tener prácticas de escritura que tengan otro alcance, ¿sí? Prácticas de escritura que estén dirigidas a otros más que a la revisión de mi práctica. Como puede ser el informe, el plan de trabajo y el presupuesto, ¿no?
Eso es para presentar a quién, a otro, a quien me contrate, a la obra social, a la institución, a la familia, al equipo, ¿no? Que dicen, bueno, queremos que descuente tu práctica por medio de un informe. Por ahí nos pueden mandar a pedir un informe. O nos dicen, bueno, presenta un plan de trabajo y evaluamos si te tomamos, no te tomamos, qué trabajarías vos con este paciente, ¿no? Con este acompañado. Bueno, elaboramos tu presupuesto y en función de eso nosotros vemos si es posible, ¿no? Por tus honorarios, tomar o no la prestación o el servicio. Entonces, ese material de escritura es para otro respecto de nuestra práctica, ¿sí? No es que yo voy a supervisar eso, pero son prácticas de escritura que también todo el tiempo tienen nuestra práctica. Por ahí nosotros iniciamos un acompañamiento terapéutico y nos dicen, bueno, elabore un informe inicial, ¿no? Y uno dice, ¿cómo si no comencé todavía con el acompañado? ¿Por qué nos piden un informe inicial? Bueno, es como un informe que dé cuenta de cuál va a ser mi trabajo, ¿no? O nos pueden pedir un informe de evolución. Bueno, ya va 6 meses usted con su acompañado. Le solicitamos un informe de evolución. ¿Qué trabajó en este tiempo? Bueno, ahí uno realiza un informe. O terminó el año, se venció la cobertura y dice, bueno, necesitamos que haga un informe de cierre. ¿No? Y ustedes hacen, bueno, hasta acá, qué es lo que hemos trabajado, se da de alta al paciente y si se considera luego, se retomará el servicio o la prestación, pero se hace un informe de cierre, ¿no? Podrían ser distintas instancias con las que nosotros nos encontremos para realizar la escritura de nuestra práctica, pero ya no desde una cuestión literaria, no desde una cuestión más informal, ¿no? Con valoraciones, con preguntas, como si pueden ser las bitácoras o, o los registros, sino estamos hablando en este caso con un lenguaje más formal, objetivo, ¿sí? Los informes, los planes de trabajo y los presupuestos tienen estas características, un lenguaje más formal, objetivo, ¿sí? Más del lado de lo científico, no tanto de lo literario, como si por ahí podríamos pensar en las bitácoras o en los registros o en las reflexiones que nosotros podemos tener preguntas, a tomar una cita de algún autor, algo más de corte literario. No, bien. Estos otros registros tienen que ver con una escritura más formal, más objetiva, más académica, si se quiere, ¿sí? Ahora, en esta escritura más académica, ¿qué encontramos? Encontramos diferentes formatos que yo ahí se los fui mencionando, pero que los vamos a compartir acá en el Power, que decíamos, el informe, el plan y el presupuesto, ¿no? Esas, decíamos, son algunas de las eh, escrituras que son un poco más académicas, más formales, ¿sí? Yo voy a usar esto acá, que acá no me lo usa. Bien. Ahí se los amplié para que ustedes lo puedan ver mejor. Corrió el pago. Ahí está. Estas son algunas cuestiones generales del plan, del presupuesto, de los informes, ¿sí? Son documentos más objetivos, decíamos entonces, ¿sí? Y cada uno tiene una estructura que debemos respetar, deben figurar ciertos datos, debe figurar cierta información, que de no figurar nos pueden consultar o nos pueden decir, bueno, Cecilia, te faltó esto y esto de tu acompañado, esta información tuya no la tenemos, queremos que agregues tal cosa, ¿no? A veces nos pueden, eh, como decimos, rebotar los papeles porque hay algo que por ahí se nos pasó por alto y
tenemos que revisarlo, ¿sí? ¿Qué, vamos a iniciar con el plan de trabajo? ¿Qué no nos puede faltar en un plan de trabajo? Los datos del sujeto con el que nosotros trabajamos, los datos del acompañado, ¿sí? Eso es fundamental. Su nombre, su apellido, su DNI, su edad, su fecha de nacimiento. Y si necesitáramos, no sé, la obra social, también la obra social, el número de afiliados. Entonces, plan de trabajo no nos puede faltar para quién es el acompañamiento. Bueno, va a ser para fulano de tal, DNI tanto, tal edad, ¿sí? Tal fecha de nacimiento. Pudiéramos agregarla acá a domicilio, ¿sí? ¿Dónde es su domicilio? Bueno, todos los datos que correspondan a nuestro acompañado para hacer un plan de trabajo. Ahora, una vez que pusimos todos los datos del acompañado, tenemos que poner todos nuestros datos, ¿sí? Nombre, DNI nuestro, mail, todo lo que corresponda a los datos del acompañante, ¿sí? Quit, DNI, correo electrónico, celular, todos los datos, por si alguien se quiere comunicar con ustedes, tiene que figurar ahí en la carátula, ya desde un inicio, ¿sí? Todo eso ya debería de figurar en el plan de trabajo. Ahora, una vez que tenemos todos los datos del acompañante, todos los datos del acompañante, ¿qué cosas no puede faltar en un plan de trabajo? El encuadre, ¿sí? Ustedes tienen que poner ahí 2 veces a la semana, martes y jueves, de 8 a 12, no sé, el lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18, las horas que ustedes hagan, los días que ustedes hagan, porque ese plan de trabajo tiene que tener un encuadre, cuándo se va a dar, con qué frecuencia, cuántas horas, ¿no? Toda esa información la tenemos que poner ahí en el encuadre. Y lo que caracteriza un plan de trabajo, un plan de acción, dicen en algunas otras áreas de, profesional, son los objetivos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Cuáles son tus coordenadas, tus objetivos? Bueno, y ahí todos en infinitivo, primero los vamos a escribir, ¿no? Y acá yo puse algunos, no sé, puede ser favorecer la participación en escenarios, no sé, inclusión social, propiciar escenas que favorezcan tal cosa, brindar recursos, estrategias para, ¿sí? Trabajar para promover tal instancia, desarrollar competencias, ¿no? ¿No? Ofrecer, bueno, lo que ustedes quieran. Yo les digo, en general, pongan al menos tres, pongan al menos tres, no pongan uno, salvo que ustedes pongan un objetivo general, que sea muy fuerte de tratamiento, y algunos objetivos específicos, ¿sí? Si ponen un objetivo general, pongan 2 o 3 específicos. Pero si ponen objetivos, tampoco pongan 10 objetivos, porque elijan qué poner, ¿sí? Entre 3 y 5, no más que eso, digamos. Pero tampoco pongan un solo objetivo y nada más. Por ahí pueden tener un objetivo general y después otros específicos si ustedes lo quisieran dividir así. No es necesario, pero hay gente que, profesionales que lo hacen, digamos, como un objetivo general y después otro específico. Pero eso es lo que caracteriza el plan de trabajo, los objetivos. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Cuáles son tus coordenadas de acción? ¿Sí? ¿En qué encuadre y quiénes son los involucrados? Tienen que estar todos los datos de tu acompañado y todos tus datos, porque si te quieren llamar, consultar algo, tienen que poder contactarte. ¿Eh? A mí me ha pasado de recibir documentación y no figura el número de teléfono ni un correo electrónico. Entonces no me puedo contactar con el acompañante. ¿Sí? Eso es fundamental. Lo firman y lo sellan y lo tienen que presentar. Ahora, así como en el plan de trabajo lo fundamental es las acciones, los objetivos terapéuticos, en el presupuesto todo lo que tiene que ver con los honorarios tiene que estar. Si ustedes tienen que saber cuándo van a cobrar la hora, cuánto la semana, cuánto el mes.
Y en algunos casos te piden hasta que calcules tu valor anual, ¿sí? ¿Quiere decir que después los montos no se actualizan? No, no quiere decir eso. Pero cuando uno presenta la documentación inicialmente, te piden un estimativo. ¿Cuánto va a cobrar tu prestación o el servicio que vos nos brindás al mes? ¿Cuál es tu valor hora? ¿No? Bueno, para el Y presupuesto lo mismo. eso, Sí. profe, eso, el valor hora, ¿hay un valor fijo, diríamos? O eso cómo lo estipulas? No, eso es Sí. parte del trabajo final que cada uno pueda averiguar o pueda consultar un Ah, valor hora. ¿Por qué? bien, Porque pueden consultar en algunos grupos que acá en Córdoba no hay colegio de acompañantes terapéuticos, pero eh, en algunos lados hay colegios, en algunas otras provincias hay colegios y establecen un mínimo ético por la prestación. Bueno, es como material de... Hay obras sociales que tienen su propio valor hora, porque como no es una perfecto. prestación, por lo menos acá en Córdoba, que tenga nomenclador, bueno, cada obra social hace su valor hora, Su ¿no? arreglo, diríamos. Sí, su Perfecto. arreglo. Hay veces que si son menos de tantas horas, tiene más valor hora. Si tenés más horas, menos te pagan, digamos. Como que hay inclusive a veces algunas cuestiones así que ni siquiera es el mismo valor hora para todos, ¿no? Porque por ahí los que hacen poquitas horas cobran más el valor hora que otros que hacen muchas, dentro de la misma cobertura, por ejemplo, ¿no? Dentro de la misma obra social puede haber distintos valores. Entonces, bueno. El presupuesto tiene que tener lo mismo que el plan de trabajo, todos los datos del acompañado, todos los datos de ustedes como acompañante, eso sí o sí tiene que estar. Y después esto que caracteriza al presupuesto, lo que decíamos. ¿Cómo se calcula un presupuesto? Ustedes tienen que poner un valor hora, un valor semanal, un valor mensual, ¿sí? ¿Cuánto vale la hora, la semana de trabajo de ustedes? ¿Cuánto vale el, el mes de trabajo de ustedes? Y después, ¿quién va a facturar? La facturación está a cargo de quién, ¿sí? Si lo va a si uno, no sé, si ustedes trabajan para un centro, va a estar a cargo del centro, si va a estar a cargo de ustedes, directamente le liquidan a ustedes los honorarios, ¿sí? Si es por reintegro, si le pagan a la familia y la familia luego les paga a ustedes, bueno, ¿cómo va a estar, digamos? ¿Quién se va a hacer cargo de la facturación, ¿no? De la prestación. Eso es lo que caracteriza al presupuesto. No puede faltar cuánto van a cobrar ustedes, porque eso es lo que es el fin último, digamos, de de ese documento. También lo firman, lo sellan, ¿sí? Eso siempre tiene que estar ahí, su firma, porque son ustedes los que solicitan ese plan, ese presupuesto, ¿no? Con sus honorarios. Y por último, qué otro documento es así como importante y formal y más de carácter objetivo? Decíamos los informes, ¿sí? Los informes que pueden ser informes iniciales, informes de evolución, informes de cierre, y este informe eh, tiene que tener nuevamente todos los datos de nuestro acompañado, todos los datos de ustedes, ¿sí? El encuadre, ¿sí? Pueden incluir acá el encuadre, pueden incluir los objetivos del tratamiento, ¿sí? Eso es opcional, puede estar, puede no estar. Ustedes pueden recuperar parte de lo que ya escribieron y lo colocan acá. Ahora, el cuerpo del informe. Ustedes tienen que hablar de dos cosas, de su acompañado y de las intervenciones que ustedes realicen, ¿sí? Entonces, pueden comenzar el cuerpo del informe. Se extiende el presente informe con el fin de ser presentado a la obra social o a quien corresponda, ¿sí? ¿Por qué se solicita el informe? Si se solicita para hacer inicial, de cierre. Y después, ¿qué se trabaja en el acompañamiento terapéutico o qué es lo que ustedes hicieron a lo largo del proceso, ¿no? A lo largo del proceso de acompañamiento terapéutico se trabajaron los siguientes ejes. Y ahí ustedes pueden enumerar qué trabajaron y de qué manera lo hicieron, ¿sí? Por ejemplo, en relación a la comunicación, ¿sí? El acompañado
se comunica de tal manera, el ATE lo asiste en tal instancia. Ustedes pueden tomar distintos ejes de escritura. La comunicación, cómo se vincula con los pares, cómo es el vínculo con el AT, qué es lo que le propone el AT para, no sé, brindar un vínculo de confianza, un vínculo de acogida, ¿sí? Cómo se desempeña el sujeto a lo largo de los encuentros, si es participativo, si es activo, si, bueno, si el acompañante le propone distintas escenas, ¿qué hace el acompañado con eso? Por ejemplo, si es un niño, ¿cómo es su juego? ¿Sí? Em, ¿Qué valoran ustedes respecto de la atención, de lo emocional, de su memoria? ¿Sí? Son instancias que ustedes pueden tener en cuenta para un informe. Cómo se desempeñan las diferentes tareas en las clases, en sus trabajos, ¿sí? Cómo es su higiene, su autonomía, ¿sí? Cuáles son sus capacidades, sus competencias cognitivas o motrices. Todas esas instancias ustedes pueden tener en juego, pueden tener presente para escribir, ¿sí? El informe. La comunicación, decíamos los vínculos, cómo se desempeña con las tareas, su memoria, su atención, em, su socialización, ¿sí? Su desempeño precognitivo, sus destrezas, podrían poner ustedes. También podrían poner acá todo lo que es con respecto de sus gustos, sus intereses, ¿sí? ¿Y qué hace el acompañante frente a eso, ¿no? Se comunica de la siguiente manera, la ATE le proporciona tal recurso, o le gusta jugar a tal cosa, la ATE, ¿qué hace con eso? ¿Sí? No es una descripción del acompañado, también es poder visibilizar cuáles son las intervenciones, ¿sí? Del acompañante, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de informe. Pero ustedes pueden elegir sobre qué hablar y puntuar como algunas ideas sobre lo que han estado trabajando con el sujeto que ustedes acompañan, ¿sí? Em, en principio, esa puede ser una estructura, ¿sí? Hay informes que cierran con sugerencias, se sugieren, no sé, dar continuidad al proceso de acompañamiento terapéutico, se sugiere valorar el año próximo, ¿sí? La continuidad o no de la prestación. Bueno, pueden agregar ahí observaciones, como por ejemplo el acompañante se reunió el día tal y tal del corriente mes con la familia y con el equipo, a fin de trabajar los objetivos planteados, pueden agregar lo que ustedes quieran, pueden poner observaciones, pueden poner sugerencias, ¿sí? Pueden poner que se evaluará en la continuidad, ya lo dijimos, de la prestación. Eso pueden cerrar de acuerdo a cuál sea la finalidad, ¿sí? Del informe. O pueden poner quedo a disposición ante quien corresponda, saluda atentamente y firman un sello, nada más, ¿no? Em, También pueden poner, si no, serán objetivos de los próximos encuentros y pueden agregar objetivos nuevos, ¿sí? O finalidades nuevas para que quien lo lee quede sabiendo de cuáles serán los próximos objetivos del acompañamiento en los próximos encuentros, ¿sí? También puede ser una forma de cerrar el informe, ¿sí? Pero esa es una estructura posible, dependiendo para quién ustedes lo realicen y con qué finalidad, ¿sí? ¿Hay algo que quieran compartir? ¿Hay algo que quieran preguntar respecto de esto? ¿No? No, ¿No? Bueno, estas son algunas de las prácticas de escrituras que nos pueden servir. Decíamos, algunas más informales, como la bitácora, el cuaderno de registros que pueden tener ustedes como acompañantes y demás. Y las otras que son más formales, como el plan, el presupuesto, el informe, ¿sí? ¿Les parece hacemos un recreíto? Así volvemos para trabajar con dos de los textos, bien. ¿sí? Profe, Sí. no le escuché que dijo, justo me había apagado la Ah, cámara. que estaba esperando a ver si se reincorporaba Cecilia, la otra compañera, pero que íbamos a iniciar, ¿eh? Ah, Compartiendo.
No lo escuché. compartiendo pantalla estos dos textos que yo les decía que les voy a dejar en Classroom Ah, sobre informes, ¿sí? bueno, eso Bien. también lo imprimimos y todo, ¿no es cierto? Sí, si desean o si quieren tomar nota, apuntar en un cuaderno, van a estar disponibles en el aula virtual, eso como ustedes se manejen, no, no Bueno, hay inconveniente con eso. bueno. Em, Este documento es un documento de la Fundación Ser Acompañante, que son recomendaciones para elaborar el informe. Algunas de estas estuvimos nosotros hablando ahí cuando estuvimos compartiendo el Power, pero lo primero que destacamos acá también es pensar a quién va dirigido, ¿sí? Y con qué finalidad se pide el informe. Em, Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el informe debe ser sobre nuestro acompañado, ¿sí? Em, es fundamental tener los datos, hacer mención a las instancias del acompañado, ¿sí? Y no desvirtuarlo por ahí con algunos otros detalles de familia, de contexto, de cuestiones que rodean, ¿sí? Que tiñen nuestra práctica, pero que por ahí no son el eje fundamental o el eje por el que nosotros escribimos ese informe, ¿sí? Por eso es importante que no nos perdamos de foco respecto de eso, ¿sí? Tampoco es un informe sobre nosotros. Decíamos, se entrelaza lo del acompañado con lo del acompañante. Pero no es para que hablemos solo de nuestra práctica. Decíamos, para hablar de nuestra práctica hay otros documentos, ¿sí? Como puede ser el registro, la bitácora, el cuaderno de campo o el cuaderno de registro. Pero esto es sobre nuestro acompañado, ¿sí? Sí podemos describir cómo es el vínculo, cómo nos comunicamos, decíamos, cómo acompañamos, cuáles son nuestras intervenciones, pero siempre centrado en quien nosotros acompañamos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos escribir? Si decíamos, bueno, es un documento formal, ¿cuáles son las instancias para ir más formales? Y tener en cuenta que no lo podemos escribir como un diario íntimo, como una carta o algo personal. Lo tenemos que escribir en tercera persona, ¿sí? El acompañante, aunque yo sea el acompañante, ¿sí? El acompañante destaca que, o el acompañado menciona que, ¿sí? No puedo decir yo, o intervine desde este lugar, o observé, no, porque eso es algo personal, así se escribiríamos una bitácora o un registro, algo que es nuestro. Pero como es algo que es para entregar a otro, escribimos en tercera persona. La acompañante destaca que, sí, o hace menciona, bueno. Otra cosa que si decimos que es un documento objetivo, no podemos realizar juicios de valor, ¿sí? Por decir, es muy bueno, o se muestra muy cariñoso, o siempre, no, podemos poner directamente, pregunta tal cosa, no siempre pregunta. En ocasiones participa de, nunca participa de, ¿no? Como esos juicios de valor que son lecturas de nosotros como acompañantes, omitirlas porque no estamos hablando desde un lugar en una supervisión, ¿no? Estamos hablando de algo más bien descriptivo. Entonces poner siempre, nunca, ¿no? Lo deberíamos evitar. Em, para que quede como correcto al momento de la lectura, ¿sí? Em, Eso como cuestiones como más generales. Em, Cuando nosotros decimos el nombre de nuestro acompañado y el nombre de otros, ¿sí? Tenemos que aclarar quién es. Por ejemplo, si decimos María se pelea con Juan, o siempre se pelea con... ¿Quién es Juan? La mamá, el papá, el primo, ¿no? Hacer las aclaraciones.
Por ahí nosotros creemos que el otro entiende con el docente. ¿Cuál docente? Su docente de aula, su docente referente, el docente de los ramos especiales, ¿no? No dar por supuesto que el otro entiende a quién nos estamos refiriendo en los informes, ¿sí? Aclarar, fulano se enoja con tal que es el padre, que es la madre, que es el primo, que es el hermano, ¿sí? Aunque nosotros sepamos de quién estamos hablando, quizás tenemos que referenciar, o con la acompañante, ¿qué pasa en relación a eso que nosotros escribimos, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar los verbos, ¿no? Esto que decíamos, no es un diario personal, no vamos a poner observé que o supongo que, claro, se observa que en ocasiones el acompañado tal cosa, ¿sí? O el acompañado manifiesta tales cuestiones, o se observa que el acompañado manifiesta determinadas cuestiones, ¿sí? No observé, infiero, no, porque no es algo personal, no es un registro personal o un diario personal. Y en tal modo, si hubiera que hacer alguna apreciación que supone cierto grado de subjetividad, no deja de hacerlo, pero en modo potencial, ¿no? Si no estamos seguros de lo que sucedió, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto que dice, Juan le robó el celular a Matías. Si nosotros no estuvimos ahí, si suponemos de esa escena, si es relevante y queremos plasmarla en un informe, Juan habría robado el teléfono de Matías, uno de sus compañeros del taller de Huerta, ¿no? Como aclarar, en una clase en la que el acompañante no estaba presente o estaba presente y cómo se resuelve la escena, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ser muy cuidadoso con lo que uno escribe, sobre todo si son escenas que por ahí estigmatizan, que por ahí quien las lee puede tomarlas, ¿no? Como muy literal o sin hacer ninguna salvedad respecto del caso, que por ahí nosotros sí la hacemos, porque nosotros somos los acompañantes, pero quien lo lee, tenemos que pensar en eso, cómo lo lee y desde qué lugar. Entonces, bueno, ser como muy cuidadosos con la información que nosotros también brindamos respecto de nuestra acompañada. Tampoco podríamos decir, Juan no está lúcido, delira todo el tiempo, ¿sí? No es una forma de hablar, por ejemplo, en esto que estudiábamos en la clase pasada sobre la esquizofrenia, ¿sí? Una forma posible, tenemos acá un ejemplo. En este periodo Juan no se habría mostrado del todo lúcido, dado que presentó desorientación temporal, espacial, ha expresado pensamientos que tendrían carácter delirante, ¿sí? Uno puede poner que tiene características o que tiene carácter delirante algún comportamiento o alguna frase, ¿sí? Pero no es una forma de registrar en un informe, hay que ver de qué manera nosotros lo registramos en un informe, ¿no? O de un niño, por ejemplo, tiene conductas violentas. No sería el modo de plasmarlo, digamos, en qué situación, de qué manera, a qué nosotros nos referimos con ese término, que podrían ser interpretadas por otros como violentas, en tanto el otro es agredido, ¿no? Pero no hacer como esa usar esos vocablos, usar esas expresiones que por ahí pueden resultar como muy estigmatizantes también, ¿no? A los ojos de quien lo lee. Bueno, y acá una notita como para que nosotros tengamos modo de recordatorio, ¿no? Ser cauteloso en la terminología que nosotros utilizamos, ¿sí? Evaluar qué es lo que queremos transmitir, puntuarlo con afirmaciones, armar categorías. Si ustedes ven que el informe es como muy redundante, que está todo mezclado, armen categorías, eso ayuda. Yo les decía en el modelo de informe, hablen de todo lo que es la comunicación, el lenguaje, lo social, después la tarea que los convoca a ustedes en el acompañamiento, si son salidas, si es el trabajo, si es lo escolar, como que vayan puntuando categorías para escribir el informe, ¿sí? Que pueden ir aclarando, argumentando mediante ejemplos, ¿sí? Puede incluir dichos textuales de los acompañados, el informe,
¿sí? Si ustedes lo tienen registrado. Y esto que decíamos, evitar como términos diagnósticos, es depresivo, es violento, es mentiroso, ¿no? Como evitar esas apreciaciones. Em, y cuestiones valorativas, mucho, poco, siempre, nunca, es muy cariñoso, es poco afectivo. Em, bueno, tener en cuenta que este documento lleva nuestra firma y nuestro sello, entonces que requiere cierta responsabilidad de parte nuestra, ¿no? Ética y profesional, eso lo sabemos del momento que escribimos el informe, y que es una descripción, ¿sí? Una aproximación de lo que puede ser nuestro proceso de acompañamiento. Es una síntesis, también lo podemos pensar el informe como una síntesis, como un recorte, ¿sí? Pero que tiene un objetivo y una finalidad que es formal, a diferencia de los otros que veíamos en el Power, esto, ¿sí? En la primera parte de la clase, esto es eh, un documento formal, ¿sí? Em, no es vivencial, no es algo que nosotros tengamos que ponernos reflexivos, ni mucho menos, ¿no? Em, bueno, ¿y cuándo puede ser presentado al equipo? ¿Cuándo puede ser presentado a la familia, a la institución? ¿Sí? Cuando nos requieran un informe. Ustedes lo pueden establecer quizás dentro del encuadro. Ustedes pueden decir, bueno, en esta institución ustedes solicitan informe, cuántas veces al año. Capaz que le dicen, sí, nosotros a todos los acompañantes le pedimos a fin de año. Entonces ustedes ya saben que a fin de año tienen que presentar, ¿no? O con la familia dicen, bueno, cuando terminemos o dentro de 6 meses yo voy a hacer un informe y se lo voy a llevar al psiquiatra para plasmar o para registrar cómo viene el acompañamiento. Capaz que ustedes hicieron ese acuerdo con alguien del equipo, que les pueden decir, bueno, mira, vos como ATE trae un informe de acá a 6 meses, así nos reunimos y yo puedo estar al tanto de cómo viene el proceso del acompañamiento. Puede ser también una instancia, ¿no? Que nos soliciten así un informe. Ese es uno de los documentos, con algunas recomendaciones, ¿sí? Por cómo escribir, con qué finalidad y demás. Ahora, hay otro de los textos que también fue elaborado acá en la fundación por una profe que daba antes uno de los cursos, que es Janina, ¿sí? La licenciada Janina Truco, que es un material que ella armó, ¿sí? Respecto de qué es y para qué sirve el plan de trabajo, ¿sí? O el informe del acompañamiento. Yo se los voy a dejar este material porque también es una síntesis, es cortito y les puede ayudar para repensar las veces que ustedes tengan que armar un plan, un informe. Bueno, ¿por qué lo armamos? ¿Con qué características? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Sí? El plan de trabajo son nuestras coordenadas de trabajo, ¿sí? Es la planificación terapéutica. Vieron así como las seños tienen su planificación para ver qué van a enseñar, cómo van a enseñar. Bueno, el plan de trabajo forma parte de nuestra práctica como ATE. Entonces, nuestra organización, nuestra planificación terapéutica. Tiene que ser claro, tiene que saber qué objetivos tenemos como acompañantes, ¿sí? Em, y pensar en el marco de nuestras funciones, de cuáles van a ser nuestras funciones. Nosotros estudiábamos la primera parte de la unidad 1 que decíamos, bueno, las funciones no están establecidas a priori o no son para todos iguales, ¿no? Entonces, para este acompañamiento, ¿cuáles van a ser mis funciones? ¿No? Y poder identificarlas allí para este acompañamiento. Cómo es el equipo, si está armado, si es un equipo que se está armando, ¿no? Y que yo le puedo contar a partir de mi plan de trabajo cómo lo voy a hacer, de qué manera voy a trabajar, si puedo compartir mi plan de trabajo con otros colegas, siempre en el marco profesional. ¿Para qué más nos puede servir también el informe? Puede ser para también brindar información a otros, ¿no? Como pueden ser los datos personales que otros tengan. Puede figurar allí en el informe
o en el plan de trabajo también el diagnóstico, ¿no? Yo no lo puse, pero hay gente que pone diagnóstico. ¿Vieron cuando decía obra social, datos del afiliado? Puede decir ahí diagnóstico médico o, bueno, ese diagnóstico puede ser el diagnóstico que en algunos casos figura en el certificado de discapacidad, si ese sujeto lo tuviera, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces los informes pueden brindar ese tipo de información, ¿sí? Pueden tener información que es relevante para otros al momento de la lectura. Este, decíamos acá, por un lado, diferenciamos entonces el plan de trabajo como esta planificación del acompañante, donde también podemos incluir las cuestiones del encuadre, los días y las horas, ¿sí? Los objetivos, eso ya lo vimos en el plan de trabajo. Y el informe como la descripción, ¿sí? Acá también ustedes tienen esto del informe evaluativo o evolutivo, ¿sí? Que se les puede pedir del acompañado, y acá tienen ustedes un material de esto que estuvimos hablando que está escrito, cuál es la diferencia entre uno y entre otro, ¿sí? Y por último, ¿en qué puede consistir el informe? ¿No? Decíamos, puede describir el vínculo entre el acompañante y el acompañado, los comportamientos del sujeto en ese cotidiano, en esa vida diaria, decíamos, por ejemplo, como los hábitos, la higiene, la alimentación, la vestimenta, algunas características, cómo se vincula con su entorno, con los familiares, con los otros miembros de la institución, ¿sí? Em, y dentro de lo que es el AT, mencionar cuáles son las estrategias o las intervenciones que se llevan a cabo, ¿no? En función de los objetivos que nosotros hayamos mencionado antes, podemos destacar ahí cuáles son las instancias que nosotros trabajamos, cómo y cuál es la respuesta del acompañado frente a eso, ¿sí? Cómo viene respondiendo a él a esas propuestas o cómo viene siendo su proceso, ¿sí? Este material es un poco lo que yo tomé para trabajar en estas partes de la clase que estuvimos haciendo hoy, en estas partes anteriores de la clase, pero que están en forma de texto. Yo se las dejo para que ustedes lo lean, para que puedan recuperar, ¿no? Las características y para que puedan también tener en cuenta las sugerencias sobre cómo escribir al momento bueno, de que tengan que hacerlo, ¿no? En alguna oportunidad. Entonces esos dos textos se los voy a dejar y les voy a dejar el Power por si les sirve, ¿sí? Porque es una recopilación un poco de esto, un poco de esto, un poco de otros materiales, pero que es una producción mía, digamos, tomando un poco las fuentes bibliográficas que hemos tenido y otro poco de la experiencia misma. Pero si ustedes googlean o si buscan en la web, hay distintos modelos de informe, de plan de trabajo, algunos con más ítems, otros con menos, ¿no? Busquen, investiguen, vean cuál es el modelo que a ustedes también más les resulta, ¿sí? Por ahí en algún documento ustedes pueden hacer un membrete, ¿no? Con los datos de ustedes, aunque después los desarrollen, quizás siempre la hoja membretada con algún nombre y algún dato de ustedes puede resultar también, por si omitimos algo, ya figura ahí arriba en el encabezado eh, algún dato de ustedes, esto que decíamos del sello, bueno, distintas estrategias que ustedes pueden ir buscando, chusmen, modelos de informe, que por ahí hay algunos y bueno, cada uno va a ir construyendo el propio, ¿no? Así que esa es también una invitación para que ustedes tengan en cuenta para cuando tengan que escribir un plan, un presupuesto o armar un informe. ¿Bien? ¿Les parece? Sí, Nos quedan otras estrategias que nosotros como acompañantes tenemos. Estas son estrategias de escritura que muchas veces llevamos a la práctica. Pero la clase que viene yo voy a traer otras que hoy las estuvimos mencionando, que en principio es la observación, ¿no? ¿Qué observa el acompañante terapéutico? ¿Cómo observa? ¿Desde qué lugar? Otro puede ser la escucha, como nuestra herramienta. Otro la pregunta, ¿sí?
Esas son herramientas clínicas que nosotros ponemos en juego al momento de hacer vínculo con otros, ¿sí? Y que están constantemente teniendo nuestra práctica. La observación, la escucha, la pregunta. Algo de eso escriben algunos autores como Pascolini, ¿sí? Que vamos a tomar para trabajar la clase próxima, como otras herramientas que tenemos los AT respecto de el hacer, ¿no? Ahí en el que hacer con el acompañado que nosotros tenemos, qué ponemos en juego y de qué manera. Bueno, esas vamos a recuperar la clase que viene, ¿sí? La escucha, la pregunta, la observación, para que ustedes sepan por dónde vamos a continuar en esta unidad número 3, ¿sí? Más adelante vamos a ver algo del trabajo con otros, con equipos, con interdisciplina, que también forma parte del ejercicio de nuestra práctica. Y así vamos a ir avanzando y leyendo algunos casos para que podamos poner a, a visualizar, ¿no? O palpar estas estrategias que nosotros las estudiamos por ahí desde lo teórico, pero bueno, cómo se ven en la práctica, ¿no? Así que bueno, esa es la invitación para las próximas clases. ¿Hay algo que quieran preguntar, algo que quieran compartir de estos temas que estuvimos conversando hoy? No, está claro. ¿Sí? Profe, yo le quería Sí, preguntar, sí, eh, ese material de Pascolini que dice usted, sí. eh, ¿está ahí para imprimir? Sí, yo les voy a dejar ahora el material que es de la unidad 3. Ah, o sea que lo que vas a subir hoy va a ser lo que Es vamos a lo ver de la la próxima unidad 3. clase. Sí, Ah, bien, es lo de la bien. unidad 3. Esto que ya vimos, y les voy a dejar otro material que ya les voy anticipando, los vamos a ir viendo las próximas clases. Les voy a Ah, dejar esto de la unidad 3 que es el de que les mostré recién, de sugerencias para escribir el informe y por qué, para qué es escribir un informe y un plan de trabajo. Esos dos se los voy a dejar, que se los mostré recién, que están con el membrete de la fundación. Y después les voy a dejar otros de Pascolini y otros más, pero que les digo, los vamos a usar más adelante. Pero bueno, voy a dejar ahí el material de la unidad número 3 para que ustedes tengan. bueno, eso. ¿Está bien? Gracias, profe. No, no, de nada. Bueno, y Cecilia, si vos vas teniendo como alguna pregunta o necesitas alguna orientación de por dónde vas con las lecturas, avísame, me puedes mandar un mensajito, Sí, ¿eh? sí, Cualquier cosa estamos perfecto. en contacto. Cualquier cosa, profe, te lo mando al grupo. Sí, lo puedes Al mandar grupo. al grupo, sino, Perfecto. porque por ahí los compañeros también van comentando. Si es algo muy puntual y me querés escribir a mí por privado también, Ah, profe, me bueno, gusta esta perfecto. lectura, o por ahí algún Perfecto. compañero manda una foto, ¿no? En otro grupo me ha pasado que han mandado una foto y dice, ¿alguien puede mencionar a qué se refiere esta frase, ¿no? O no entendí esto, y los compañeros por ahí van también interactuando. Yo Perfecto. entendí esto otro. Así que bueno, por donde te quede más cómodo o en el grupo, Bueno, me muchas mandas gracias. consulta. ¿Eh? Vamos a ver si este fin de largo me pongo un poco más al día. Bueno, bueno. Bien, bien. Bueno, espero que sigan disfrutando de las lecturas y nos vemos Bueno, entonces en 15 días. Bueno, gracias. profe, Un ¿Eh? beso, Que profe. estén gracias. Nos muy vemos. bien. Chao, hasta Chao, Nos luego. chao. vemos. Chao. Chao.